¿no? En la que cargaron peso, o tuvieron sobrecarga más de lo que corresponde, ahora ellos son casi de la edad de ustedes, o están terminando la adolescencia, y ya tienen algunas huellas de ese tipo de trabajo. Lo mismo pasa con los futbolistas. Deben tener acá muchos a sus futbolistas, digamos, a los cuales admiran ustedes, o quisieran emular, no lo sé, pero que 36, 40 años, salvo que doña Petra nos siga manteniendo, va a durar un poco más, pero igual ya tiene ruptura de ligamentos cruzados y tiene una osteoporosis bastante importante. Póngase lo que se ponga, esa rodilla no va a recuperar, digamos, lo que ha pasado. Lo mismo que tienen ahí al famoso Farfán, ¿no? En el cual también tiene problemas. Entonces, como verán, y en ese punto intermedio las otras ocupaciones de movimientos reiterativos. Por ejemplo, si ustedes tienen mamás sobre los 50, o sea, que tienen menopáusicas, o tienen las abuelitas, o las nanas que los están cuidando y que han cuidado generaciones, van a ver, fíjense sus manitos, y van a encontrar algo parecido a lo que están viendo aquí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes podría decirme qué es lo que ven en esas manos? O sea, esa imagen no está por gusto, tiene una función, porque a partir de ello nosotros vamos a poder conversar. Ahora, yo le diría a los señores que están whatsappeando y que están ahí muy entretenidos, que dejen eso, ¿ya? Que dejen absolutamente eso, ¿ya? Porque no hay otra forma de hacerlo. Ustedes deberían venir preparados a su clase. ¿Bien? ¿Alguno de ustedes? ¿Los de mi grupo? ¿Grupo 9? ¿Sí? ¿Está alguno aquí? Levanten la mano todos los del grupo 9. ¿Ninguno? Ninguno. Ok, señor delegado, dígales a los señores que van a tener un punto menos en su nota de práctica. Así, dígaselo clarito, ¿ya? Como lo que me están escuchando aquí. Porque es inaudito. A diferencia de otros grupos, este grupo en particular va a hacer su clase de los casos clínicos, porque así lo han pedido, el día domingo. Pero el día domingo lo van a hacer de 6:30 a 9:30 de la mañana. Y como hoy día se han portado mal, probablemente lo van a hacer de 5:30 a 8:30 de la mañana. Es probable. ¿Ok? O sea, lo que no debe perder, al saco, señores, y no me importa la clase de estratosis, porque esto lo van a leer, si quieren. Pero es la responsabilidad y la irresponsabilidad del estudiante de medicina, porque eso está formando el perfil del futuro médico. Ya estamos hartos de médicos irresponsables. Hartos. De aquellos que cometen negligencia y no pasa nada, porque el sistema así lo permite. Pero mientras yo tenga vida y los pueda ver, así estén ustedes con la residencia de 4º año, les voy a jalar las orejas si hacen las cosas inadecuadamente. Primero, porque son San Martín. Segundo, porque son San Fernandino. Tercero, porque ustedes honran a un apellido que no es suyo. Ese apellido se les fue donado y ese apellido es de papá y mamá. Y a ese apellido es lo que tienen que honrar ustedes. Así que pórtense bien. Ahora les puede parecer visible, pero los quiero ver cuando realmente estén en el fuego, como ha pasado con aquellos estudiantes de medicina en el COVID. Jamás esperábamos nosotros eso. Pero los chicos tuvieron que madurar, así como que se madura plátano con carburo. Tuvieron que pasar rápidamente de haber sido niños de nido a pasar a ser hombres responsables, porque tuvieron que enfrentarse al COVID. Muy bien. Les decía, esas manos son manos que trabajan, manos a los cuales les ha costado
llegar a donde han llegado, pero trabajando. Eso es traumas, microtraumas, movimientos reiterados o reiterativos, como quieran, ¿no? Y esto se llama nódulos de Heberle, y los nódulos de Duchamp. Aquel muchacho que quiera casarse con alguien cuando salga en el serum, fíjense esas manos. Si esa chica tiene algún esbozo de estos, son manos trabajadores. Puede casarse, porque no los va a hundir, los va a elevar, pues es una mujer trabajadora. Y lo mismo le digo a las chicas. Que no se fijen en los adornos, que vean esas manos, que siembren en una tierra. Y les digo, estudiantes de medicina, que se han ido a hacer sus serums a Jaén, los he encontrado, a 2 de ellos cultivando la tierra, sembrando café. Estaban preparando su café, porque el café da cada 6 meses, para tener un ingreso para poder pagar su residencia y todo lo que hizo. Entonces, como verán, la necesidad nos hace. Pero si tenemos madera, pero si no somos, si somos de gelatina, señores, en absoluto, salvo la corrupción. Ya ustedes ven quiénes están sentados en el Congreso. Bien, ahí está una huella, ¿no? O sea, y bien, digamos, el producto de ello lo tenemos acá. Se evidencia erosiones, esclerosis, disminución del espacio articular, ¿ok? Que está traduciendo este tipo de lesiones de nódulos de Heberle y nódulos de Duchamp. Y este signo de la gaviota, que es característico de la osteoporosis. Vean ustedes, por las características del sombrero, ¿de dónde es esta señora? Sierra. Acá hay alguien del sur. Sierra. ¿De qué parte? Yo creo que Puno. Puno. Ese es el sombrero puneño. ¿Ok? Miren lo que la señora tiene. Una sobrecarga para el tamaño y la talla, probablemente para el peso también. Miren. ¿Ok? Está llevando algo más en la manito y otra parte. Y esta es su columna. Tiene espondilosis, estos famosos picos de loro, que la ignorancia dice, ah, no, le duele la espalda porque usted tiene picos de loro. Mentiras. Esto no duele, porque es un osteofito que carga. ¿Ya? Lo que duele es la espondiloartrosis, aquí. Ustedes van a tener artrosis en los lugares donde hay, ¿qué hay? Plata, cobre, estaño, zinc, borio. ¿Qué descubrió China hace poquito y ahora se siente que tiene mucho más peso en el mundo? Cultura general. El médico no solo tiene que saber de medicina, tiene que saber de cultura general, porque es el nivel más alto. ¿Se han dado cuenta ustedes? Que ustedes van a decidir entre quién vive y entre quién muere. Y cuando tengan una catástrofe le van a poner su etiqueta negra, su etiqueta roja, su etiqueta verde. No estoy hablando de whisky por si acaso. Estoy hablando de las etiquetas para quienes ya no hay que hacer nada, aquellos que todavía son rescatables, aquellos que podemos todavía salvarlos y aquellos que podemos, digamos, rehabilitarlos. Eso ocurre en las catástrofes. ¿Y sabes quiénes fue el camillero? El primer camillero o la primera ambulancia ambulante. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y si no, acá termina el texto. No hay más. Porque para ser San Bernardinos tienen que tener eso metido acá, en el chip. ¿Quién fue? Estamos hablando de los años 1879, 1880, 1883, 84. ¿Quién fue? Sin miedo, chicos. Levanten la mano. ¿Quién quiere hablar? Dígame. Daniel, así es, Carlos. Él se constituyó la primera
ambulancia ambulante, porque los estudiantes de San Fernando, de San Marcos, salieron a las batallas de Chorrillos, de Miraflores, a llevar los cadáveres. La Plaza 2 de Mayo era una montaña de cadáveres. Eso no lo deben olvidar ustedes. ¿Y sabes qué hicieron con nuestro San Fernando querido cuando invadieron los chilenos? Primero que lo convirtieron en un lugar donde ellos, un cuartel. Se llevaron parte de nuestro jardín botánico. Utilizaron todo esto de aquí y destruyeron absolutamente todo. Los profesores de esa época se tuvieron que llevar sus maceteros a sus casas. Y las pinturas y lo que había, y los libros y los instrumentos que teníamos para esa época, también a sus casas. Eso se hizo. Y si no tenemos, podemos tener el DNI, señores, pueden tener su matrícula, pero si no tienen identidad sanfernandina, no me digan absolutamente nada, porque el resto de estudiantes de medicina de las otras facultades, y me presto a haber enseñado en distintas universidades, no tienen identidad. Tienen identificación, pero no tienen identidad. Ustedes sí, y ustedes tienen que honrar ese nombre. Es el único estudiante de medicina que está en la cripta de los cerros. Es el único a nivel mundial. Los chinos lo honran más que a nosotros porque dio vida. Porque al descubrir la unicidad de la verruga peruana con la fiebre de la orolla, salvó a muchos chinos culíes que vinieron como esclavos aquí en el Perú. Por eso China lo honra, Carlos. Ecuador lo honra, Carlos. El Perú lo tiene girado en un traste. Pero es porque no tenemos identidad. Ojo con eso. Y esto de acá es la rodilla. ¿Verán? Tenemos limitación, hay dolor. Ese dolor puede preceder hasta en 36 meses antes de ver estos cambios radiográficos a este nivel. Y vamos a tener que... Ouch, ya se pasó el otro. Este señor va, digamos, tener limitación para subir como acá las escaleras. Van a disculpar, tengo mi mano. Esta noche la bien, entonces, y va a haber ese famoso crujido articular. ¿Ya? Cuando sube y baja escaleras, o cuando, digamos, se levanta después de un tiempo de haber estado sentado, se levanta. Eso se llama rigidez al reposo. No más de 10 minutos. Empieza la marcha y pasa. ¿Eso qué está traduciendo? Cuando hay rigidez es resistencia al movimiento. ¿Y de quién depende del movimiento? ¿De los huesos? No, ¿no es cierto? De los ligamentos y tendones y particularmente de las vainas tendinosas. Las vainas tendinosas están revestidas, como ustedes ya saben, de membrana sinovial. Y entonces al discurrir el tendón va a generar dolor, porque hay un proceso inflamatorio localizado. Ahora, ese proceso inflamatorio localizado, después lo van a poder ver en las diapositivas que voy a dejar. Ese proceso inflamatorio localizado lo que va a hacer es, digamos, empezar en la membrana sinovial. En la membrana sinovial, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos los sinocitos tipo 1, tipo 2, ¿sí? ¿Qué más? Tendremos polimorfos nucleares, tendremos macrófagos, ¿sí? ¿Ok? Entonces ya estamos hablando de que en ese proceso inflamatorio localizado, como el caso de este señor, vamos a tener digamos, la actividad de la membrana sinovial. Regreso a la y obviamente, ¿qué se va a liberar ahí? Se van a liberar por parte de los polimorfos nucleares en su afán de defenderse metaloproteinasas. ¿Y qué van a hacer las metaloproteinasas? Son enzimas, ayúdenme con la silla,
porque si no, no voy a poder terminar la foto. Sí, por favor, gracias. Esas metaloproteinasas van a ir contra estructuras. ¿Algún problema tiene usted? ¿Podría explicarme? Sí, usted que se está riendo. Sí, me gustaría saber qué hacen las metaloproteinasas. ¿O qué son las metaloproteinasas? ¿Me da su nombre? Solo quiero su nombre, no quiero su apellido. Sí, usted me está mirando. Su nombre, dígame. Usted, aquel que acaba de voltear la cabecita. Dígame su nombre, señor. Martín. ¿Perdón? Martín. Martín. Las metaloproteinasas, por favor. Doctor Angulo, buenas tardes. Bien, tengo entendido que las metaloproteinasas sirven para lo que viene a ser la adaptación de la masa celular. ¿Hacia dónde está dirigido? ¿Hacia qué estructuras está dirigido? No le podría poner en este momento. Las metaloproteinasas van a estar dirigidas a algunas estructuras del colágeno, como las colagenasas, la astrometicina, ¿ok? Entonces, allí, sigamos. Y entonces, en la definición, osteoartritis, osteo de huesos, artritis de cartílago articular, itis, inflamación, y como ustedes van a ver, hay signos cardinales importantes, ¿no? Dentro de lo que es la dinámica del aparato articular. Puede ser asimétrica, ese es un detalle, pero los marcadores o los biomarcadores de inflamación sistémica están negativos. Eso es velocidad de sedimentación globular, PCR, por ejemplo, muy diferente a la artritis reumatoide o a cualquier otra artritis seronegativa, ¿cierto? Y es de característica degenerativo por desgaste, uno de ellos por la presencia del dolor y obviamente porque también existe fisuras. Esas metaloproteinasas en conjunto con otras moléculas como las citoquinas o la concurrencia del complemento también van a producir fisuras a nivel del cartílago articular. Y entonces miren ustedes, el que está al centro de este triángulo es el condrocito. Y ahí vamos a tener que ese condrocito no solamente va a sufrir degradación, inflamación, sino que también va a sufrir una suerte de proliferación y remodelación. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos entender la formación de los osteofitos. ¿Ok? Y obviamente también va a correr una suerte de envejecimiento. Por eso les decía, no necesariamente va a ocurrir esto en personas viejas o catalogadas como viejas, o sea, mayores de 80 años, sino que va a ocurrir en aquellas personas que pueden ser jóvenes cronológicamente, pero que han abusado y han utilizado y han hecho movimientos reiterativos con sus articulaciones y van a tener una suerte de envejecimiento del cartílago articular. Siguiente. Ya lo conocen, este es donde empieza la membrana sinovial con sus características que se ve disrupcionada y obviamente allí están los elementos moleculares y también las señales en las cuales van a, digamos, utilizar, ¿no? En inicio los toy light receptor, que van a ser los sensores, y luego todo lo que son los DAMs, los PAMs y finalmente inclusive las vías de los JAKs, que van a ser estimulados. Siguiente. A diferencia de la membrana sinovial, que es altamente vascularizada, tenemos el cartílago que no lo es, ¿no? Entonces, ahí un elemento fundamental es el agregam. Sobre quién va, sobre quién, digamos, donde va a tener una característica de la morfogénesis, ¿ya? Eso es importante. Ahí es donde va a incidir todas las lesiones que pudiéramos tener. Siguiente. Bueno, ese es para ver las zonas donde están ubicados, digamos, en el cartílago histológicamente, y la zona donde va a sufrir mayor impacto, ¿no? Que es la zona que es el hueso subcondral, ¿no? Donde estamos prácticamente esa pequeña franja de la unión de condrocitos
o del cartílago con el hueso. Siguiente. Entonces, vamos a encontrarnos que la osteoartrosis viene a ser un síndrome clínico de degeneración sinovial, ¿no? Lo que tenemos al lado es una artroscopía, ¿ok? Y donde vamos a tener un daño progresivo del cartílago articular con presencia de dolor y pérdida de función. La sinovitis va a dar lugar, o en todo caso, al macrófago activado. Lo que ven ustedes en líneas continuas y discontinuas de verde, o sea, la sinovitis con macrófago activado y obviamente también la activación de la membrana sinovial. Por el otro lado tenemos la erosión del cartílago, la hipertrofia de los condrocitos y la activación de los osteoblastos. Interesante, porque así como el doctor ahora va a hablar del sistema RAN-ligando osteoprotegerina en la osteoporosis, tiene un comportamiento un poco diferente ese mismo sistema en lo que es la osteoartrosis, porque mientras en uno va a destruir el hueso, en el otro va a formar huesos. Entonces, eso es el producto de los osteofitos. Siguiente. ¿Va a haber dolor? Sí, el dolor digamos, es la traducción de la sinovitis, de los cambios en el cartílago, el incremento de la presión intraósea. Ahí debo decirle que puede preceder hasta en 36 meses el dolor en la rodilla. Nosotros le hacemos una radiografía y no vamos a encontrar nada. Y de repente le hacemos una ecografía de rodilla y tampoco, si es que no hay compromiso ligamentario meniscal. Pero si nosotros hacemos una resonancia magnética, lo que se va a encontrar justamente es un edema óseo, y ese es el que va a producir el dolor, ¿no? Que no tiene evidencia en la radiografía, ¿ok? Obviamente esto se va a incrementar con saber qué es lo que tengo. Entonces hay ansiedad, el paciente puede llegar a la depresión y entonces entramos en un círculo vicioso. También tenemos los cambios del hueso subcondral. Y obviamente esos cambios en el hueso subcondral, como les decía, por la carga, por la presión, por la fuerza y cizalla que se tiene en la articulación, vamos a tener un incremento en el remodelamiento. Y por eso hablaba yo de lo que es el sistema RAN-ligando osteoprotegerina y también la interleuquina 6, que tiene que ver mucho con esta formación de osteofitos y obviamente con la presencia de la inflamación. Y vamos a tener la esclerosis, que lo tenemos aquí a nivel radiográfico. Podemos tener osteonecrosis o imagen de osteonecrosis aquí, ¿ya? Muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Y formación también de quistes óseos, y acá lo tenemos. Como hay una suerte de isquemia, también va a haber una suerte de angiogénesis. Y es interesante, así como en la artritis reumatoide pero en menor escala, también entra en la diagnosis. O sea, hay una suerte de angiogénesis en osteoartrosis. Bien. Entonces ahí tenemos algunos factores de riesgos, en los cuales tenemos factores sistémicos, factores biomecánicos y también estilos de vida. Siguiente. Bien. Entonces, en cuanto a la activación del condrocito para osteoartrosis, la remodelación normal, o sea, todos nosotros tenemos una remodelación normal, porque estamos utilizando nuestras articulaciones, subimos, bajamos, caminamos. Si de repente nos hagan movimientos reiterativos como un deportista, por ejemplo, o en una ama de casa que está lavando sin lavadora, entonces en condiciones normales tenemos la participación de la interleuquina 1, ¿no? Pero también es limitado, es controlado, ¿no? Y también tenemos obviamente la sobrecarga mecánica estática, la cual va a verse incrementado cuando nosotros tenemos un índice de masa corporal más de lo que nos corresponde, ya sea en sobrepeso o ya sea en obesidad, y si hacemos menos actividad física, también. ¿Okay? Y obviamente allí
vamos a tener no solamente el estrés mecánico, que nos va a llevar a una reducción de la síntesis de los proteoglicanos, y por eso les decía que es muy importante el agregan allí, ¿no? También vamos a ver la activación de metaloproteinasas a partir de lo que es el estímulo de interleuquina 1 y TNF, ¿no? Y asimismo la participación de prostaglandina E2, que es parte de la vía del ácido araquidoníco, ¿no? Y también la participación del óxido nítrico, con la consecuente activación de la señal de, digamos, de la vía de los llanos quinasa a nivel nuclear. ¿Para qué? Para tratar de eliminar aquellos condrocitos que están anormalmente o que han sido dañados, la apoptosis de los condrocitos, ¿okay? Y obviamente también va a haber restos de, ya sea de fibronectina o fragmentos de colágeno que muchas veces pueden dar lo que nosotros vemos o lo llamamos como ratones articulares o vemos como aquellos, digamos, cuerpos que pueden causar algún tipo de bloqueo en la articulación. ¿Okay? Amén de la expansión, ¿no? Diríamos de la amplificación de todo el proceso inflamatorio con la liberación de citoquinas. ¿Sí? En la epidemiología, como ustedes están viendo, ¿no? Si ustedes nos centramos, pareciera que en la rodilla no es mucha, pero es más frecuente si lo vemos ya en una distribución poblacional de los estudios, ¿no? Entonces, como ven ustedes, es mucho más en la rodilla y seguida de, digamos, de las manos, por ejemplo, y en algunos casos de la cadera. ¿Es por qué? Porque sencillamente la rodilla soporta la mayor carga de nuestro cuerpo. Asimismo, cuando nosotros hacemos un trabajo en plano inclinado, le damos 3 veces el peso de lo que tenemos. Por eso es muy importante saber el índice de masa corporal del paciente. Porque si ese paciente, por ejemplo, trabaja en estiva, no solamente tiene que cargar 100 kilos de papa, porque eso es lo que tiene un saco, ¿no? Tiene que subir un plano inclinado, porque está pasando de un camión a otro camión, ¿no? Digamos, en el tipo de trabajo que pueda tener, o simplemente una señora que está con un índice de masa corporal sobre 25, 29, 30, ya en grados de obesidad, ¿no? Y sube un plano inclinado, también le va a ejercer, o sube y baja escaleras, va a ejercer 3 veces el peso. Entonces, esa es la sobrecarga que va a hacer cómo se va a distribuir a nivel, por eso la imagen, digamos, histológica del cartílago, ¿no? De cómo se va a distribuir a nivel de los condrocitos. Sí, me van a disculpar que esté ahí en inglés, pero no pude obviar de poner a mi futbolista favorito. ¿Okay? No hablemos. Vamos a empezar la discusión. Bien, entonces ahí lo que les traigo en este esquema, fundamentalmente, si ustedes ven, la ocupación está en lo primero, ¿cierto? ¿No? Y luego está lo que es ya los factores no modificables. O sea, eso tiene que ver con la genética, con el sexo, con la talla, ¿no? Y lo otro, los factores de riesgos modificables, los estilos de vida, la ocupación, etc. O sea, en cuanto a la ocupación, no es que nosotros nos adaptemos al puesto de trabajo, es que el puesto de trabajo tiene que adaptarse a las necesidades del ser humano. Esa es la condición. ¿Okay? Existen los riesgos, pero el peligro lo buscamos nosotros. Y entonces, si nosotros le decimos a la señora use guantes para hacer sus actividades manuales, hasta para barrer, le estamos indicando que la distribución de las fuerzas no van a deteriorar tanto su cartílago articular de sus
Quintafalap, porque para limpiar tiene que microtraumas, para exprimir también, ¿ok? Entonces, de esa forma nosotros vamos a ayudar a que esto vaya reduciendo, ¿sí? Bien, siguiente. Cargas y presión intraarticular. Como les decía, ¿no? La carga mecánica en condrocitos va ejerciéndolo porque es cíclica, no es continua, y como ustedes verán, la decompresión cómo distribuye, tanto arriba, abajo, vertical y horizontal. Y la carga de cizallamiento, miren ustedes que no es uniforme. Cizallamiento, por ejemplo, es que yo haga esto, ¿no? Y siga subiendo, ¿sí? O haga esto en posición de cuclillas. Entonces no es lo mismo. ¿Ya? Y la distribución de las fuerzas, la parte superior va a ir hacia los laterales y hacia la parte vertical, y en cambio en la medial interno se va a ir hacia horizontal y hacia la parte inferior. Entonces, y la carga de tensión, sí, porque ahí también tenemos los meniscos. Dicho sea de paso, o sea, cuando hay osteoartrosis, no solamente es la sinovia que se ve involucrada, el cartílago, sino que también se ven involucrados los meniscos, los ligamentos y hasta la cápsula. ¿Ya? Eso es muy importante. Siguiente. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en el cartílago cuando lo veamos y que haya tenido este daño? Vamos a encontrar la fibrilación, ¿no? La ulceración, formaciones de cuerpos libres, como ya les habíamos dicho, ¿no? Las microfracturas. Luego tenemos la parte, digamos, donde se pierde la elasticidad, y obviamente eso también va a conllevar a la eliminación de los movimientos. O sea, cuando usted le dice al paciente, puede ponerse en cuclillas, dice, antes, por ejemplo, un mecánico, ¿no? Antes me podía poner en cuclillas, pero ahora ya no me puedo poner en cuclillas, me duele cuando me pongo en cuclillas. Y entonces la distribución que se tiene que hacer, tanto hacia las partes horizontales y verticales, ya no es tal, y solamente se distribuye hacia la parte horizontal, creando un aumento de presión y dolor en esa zona. ¿Okay? Y la formación de los osteofitos a partir de la destrucción, ¿no? Y la esclerosis como evidencia de reparación. Siguiente. Importante que recuerden ustedes que hay una relación con los target reflexos, ¿okay? Especialmente 2 y 4 y los DAMs para y quizás los efectos amplificadores son las quimoquinas y las citoquinas. ¿Ok? Siguiente. Una más. Y aquí podemos ver los radicales de oxígeno, la peroxidación lipídica, ¿vamos? El agregam, en el cual, digamos, la mayoría de los proteoglicanos se encuentran en el cartílago, 90%. Por eso es importante, porque esa es la zona, digamos, en cierta medida el blanco. ¿Ok? La degradación del agregam, que va con las metaloproteinasas, es fundamental, además de la que es la agreganasa, que es la enzima, ¿no? Que tiene que ver con las metaloproteinasas relacionadas con la trombosporina, por eso es la ERADAMS, ¿no? Siguiente. El incremento de estas metaloproteinasas lo que va a hacer, pues definitivamente es mayor daño, mayor injuria al cartílago, ¿no? Siguiente. Bien, y entonces, si tenemos que resumir lo que acabamos de hablar, o de ponerles en la cuestión anterior por cuestión de tiempo, muy importante, las metaloproteinasas, las proteínas morfogénicas óseas, porque están involucrados en la formación del osteofito, el factor de crecimiento, ¿no? Y las MAP quinasas, conjuntamente con los inhibidores tisulares.
son los que van a estar relacionados con las fisuras del cartílago articular, pero también con la formación de los osteofitos. Allí tenemos la actividad del condrocito, ¿no? Que va a tener que ver aquí con la degradación del cartílago y una incompleta reparación y obviamente lo que son los productos de esta degradación que pueden ir al espacio articular, lo que les decía, formar esos famosos, digamos, bloqueos articulares por cuerpo extraño. Pero es un producto de la degradación del cartílago. Siguiente. Y acá está. O sea, en las cuales a todos estos le llaman las famosas alarminas, ¿no? Que están relacionados con el PAMS, ¿no? Y obviamente van a tener que ver mucho con las fisuras a nivel del cartílago articular y obviamente también la participación de las citoquinas y de las proteasas. Siguiente. Bien. Todos estos mecanismos moleculares tienen que ver con esto que se va formando al principio, ¿no? Como ustedes verán, los factores de transcripción, porque si van a utilizar la vía de las llanuquinasas y van a utilizar el NFK-beta, obviamente la idea es modificar la transcripción como parte de la reparación. Entonces ahí están involucrados estos factores de transcripción. Por eso muchas veces hablamos también de la epigenética. El rol de la interleuquina 6. 3 cosas importantes. Está relacionado con el de la destrucción del cartílago articular, promueve la producción de las metaloproteinasas, esa es la vía, ¿ok? Y también, obviamente, exacerba el proceso inflamatorio. Pero por un lado, por otra vía, va a estimular a la vía de la RAN-ligando protegerina, sobre todo al RAN-ligando, para una suerte de osteoblastogénesis. Siguiente. La famosa angiogénesis, ¿no? Ahí quiero que vea de cómo digamos, van a tener que ver la proliferación y la migración a nivel endotelial, ¿no? Que se denomina el brote primario. Y si ustedes ven, digamos, aquí, el desequilibrio entre la antitrombopostina, recuerden ustedes que eso está relacionado con metaloproteinases, ¿ok? Y obviamente el incremento del factor de crecimiento, de tal manera que a la convocatoria de fibroblastos, esto va a ser estimulado. Hay una suerte de producto de angiogénesis y también, obviamente, aquí, lo que les decía en un inicio, va a haber una isquemia. Eso va a convocar a la formación de los quistes que podemos encontrar también en la osteoartrosis. A su vez, paradójicamente, la formación de digamos, nuevos vasos sanguíneos y también la formación de los osteofitos. Siguiente. Importante los condrocitos en cuanto a lo que es las proteínas, digamos, del catabolismo, ¿no? Fíjense en el lado, la degradación de la matriz, las metaloproteinasas, los ADAMS y las agreganasas. Son los que están más relacionados con el catabolismo del cartílago articular. Siguiente. ¿Una más? Siguiente. Ya, gracias. Yo quiero que se fijen en ese cuadrito. El resto lo van a poder revisar, pero ese cuadrito es importante. Tipo 1, o sea, colágeno tipo 1, de localización en el hueso, ¿ok? Bueno, B. Tipo 2, digamos, localización en el cartílago, cartilage, o sea, 2, cartílago 2. ¿Ya? Y el tipo 4, de la membrana basal, por debajo. Entonces, fácilmente para que ustedes lo recuerden. ¿Qué tipo de colágeno predomina en el cartílago, en el hueso y en las membranas? Entonces,
Con eso quiero que se queden finalmente en relación a lo que es el colágeno, con esa mnemotecnia. Siguiente. Ya lo habíamos visto indirectamente, continuamos. Bien, como verán ahí, ¿qué hace el complemento? Si hasta ahorita hemos venido hablando de membrana sinovial, de polimorfos nucleares, de macrófagos, pues bueno, es parte de la inmunidad innata en un proceso inflamatorio localizado. Y el complemento sí interviene, ¿no? En las dos vías, en la vía alterna y en la vía clásica. En la vía alterna, con todo lo que es la matriz cartilaginosa, y en la vía clásica, con los proteoglicanos. Y cuando están metidos los proteoglicanos, ahí están los agregados. ¿Ya? No se olviden que es la parte más chiquitita. Siguiente. Y acá lo podemos entender. O sea, en la parte central, como ustedes verán, hay depósito de complemento, ¿no? Conjuntamente con las moléculas de la matriz, donde está involucrado nuclear receptor como sensores, ¿no? Los cuales finalmente van a llevar a lo que es la erosión del cartílago articular. Recuerden ustedes que el complemento no solamente divide, o sea, fija inmunocomplejos, como ya lo van a ver ustedes en los enlaces autoinmunes o artritis reumatoide, de repente les van a comentar sus profesores, sino que tiene lo que es el complejo de ataque de membrana, entonces, donde va a destruir el tejido. Y en este caso, el tejido, digamos, del cartílago. Ahí lo van a ver mejor de lo que estamos conversando ahora. Siguiente. Es básicamente que hay citoquinas que participan, sí. Y ahí tenemos un núcleo de citoquinas que está en el lado derecho, ¿sí? Pero como ustedes verán, si se fijan en la parte inferior, aquellas que están relacionadas con el cartílago, con la sinovitis y con la conformación de osteofitos, también están, digamos, cómo tienen la actividad sobre los osteoclastos, sobre los osteoblastos y obviamente también en el condrocito, donde finalmente va a causar discapacidad, pero inicialmente lo común es el dolor. Siguiente. Involucrados: interleuquina 1, TNF, interleuquina 6. Siguiente. ¿Okay? Y como antiinflamatorios, interleuquina 10, ¿no? La 13. Y también encontramos niveles muy altos de interleuquina 6, por mencionar algunos. La remodelación ósea, que involucra los osteoclastos y los osteoblastos. Siguiente. Y podemos distinguir la osteoartritis temprana de la tardía. Característica principal, la inducción de la agraquenasa con metaloproteinasas, mientras que en la crónica hay mayor, digamos, producción en cuanto a lo que es las citoquinas, pero los condrocitos ya tienen la característica de ser senescentes. Entonces, esa es otra de las características que nosotros no podemos ver en las etapas tardías y en las etapas tempranas de osteoartritis. Siguiente. Les decía que hay compromiso de los ligamentos, ¿no? Obviamente en más del 50%, hay estudios que van desde el 16 y otros hasta 48%, pero hay promedio del 50%, se deben también a la presencia de osteoartritis. Por eso hablamos de factores anatómicos, hormonales y biomecánicos en su lesión. Siguiente. Los meniscos también se ven involucrados, ¿no? Porque hay una tensión anormal del ligamento y algunos meniscos son, digamos, provocan tensión, pero también son, digamos, jalados, por si el término es válido ahora, ¿no? Y va a producir un edema óseo, sobre todo en lo que es el medial interno.
hay un cachito del ligamento lateral interno que le da al menisco. Y entonces en movimientos de flexión y de rotación externa, o de repente el paciente se cae y en flexión y en rotación interna va a arrastrar al menisco. Entonces no es extraño ante una caída de rodillas del paciente o de las señoras tengamos nosotros no solamente el problema del dolor por osteoartrosis, sino por el dolor de, digamos, meniscal ligamentar. Entonces, que es muy diferente para el tratamiento. Sí. Y entonces, si queremos decir algo más, hablamos de la debilidad muscular a nivel de cuádriceps. Hay la destrucción del cartílago mediada por citoquinas inflamatorias, factores procatabólicos y receptores y factores de transcripción. ¿Por qué es importante? Porque ya hay medicamentos que van a bloquear esas citoquinas. Y entonces están viendo, hay estudios que están viendo para poder dar tratamiento a ese paciente, o sea, la terapia biológica dirigida hacia lo que están, digamos, tanto lo que son los ADAMS y lo que son las interleuquinas, en este caso la interleuquina 6. Y finalmente el remodelamiento óseo, o sea, en su intento de reparar, va a ir formando mayor cantidad de hueso y esos son los osteofitos. Pero el que precede, y por eso pongo ahí una flecha, una continua en lo que es el tiempo, ¿no? Cuando ustedes toman, por ejemplo, la historia clínica, la anamnesis del paciente, va a referir la presencia de dolor. Siguiente. ¿Por qué el dolor? Porque hay liberación de mediadores en la articulación, hay una actividad neuronal bastante importante y la actividad de las fibras nociceptivas intraarticulares, que son otras de las. Allí tengo, les dejo el cuadrito para que ustedes vean en qué momento es de comportamiento articular, periférico y lo hace central. Es muy interesante. Siguiente. Tenemos una articulación sana, vean ustedes la estructura del condrocito y del cartílago articular. Siguiente. Bien. Y tenemos una articulación enferma que va a traducir lo que está ocurriendo a ese nivel, ¿no? La inflamación de los condrocitos, la secreción de los factores catabólicos, la degradación de la matriz, y si quieren lo ponen el trío allí, ¿no? Y obviamente el incremento de la calcificación de los condrocitos y los cambios subcondrales a nivel óseo. ¿Y eso qué nos va a llevar? A la representación de una clínica, sí, dolor articular las 4 últimas semanas, y crujido articular, ese famoso conejo, ¿le sale o no conejos? ¿Sí? Eso hay que preguntar, ese es el crujido articular, la rigidez al reposo, lo que ya les había mencionado previamente, y la alimentación funcional local, o sea, donde va a poder subir o tener limitación para bajar las escaleras. Esto, digamos, evidencia en marcadores o en biomarcadores, por supuesto que sí, o sea, podemos hacer la artrocentesis y evaluar el líquido sinovial, ¿no? Y vamos a ver que si es solamente inflamatorio no vamos a encontrar más que un discreto aumento de celularidad y nada más, pero puede asociarse a cristales como ácido úrico o pirofosfato hidratado, o puede también, digamos, tener gérmenes, como el caso de la PTC, ¿okay? Y luego el radiológico, ¿no? El ABC. Alineamiento y de borde o hueso y de cartílago articular o espacio articular. Entonces, ahí vamos a ver esa famosa figurita que les decía al inicio de la radiola, ¿cierto? Donde vamos a tener la esclerosis, donde vamos a tener disminución del espacio, y vamos a tener los osteofitos. Siguiente, ya voy terminando. Y entonces, ¿cómo sospechamos de un adulto? La historia clínica es fundamental. Casi más del 90%, yo estaría segura hasta el 100%, la anamnesis les va a dar a ustedes el diagnóstico. Y luego solo para sostener ese diagnóstico y por razones de auditoría van a tener que pedir algún examen articular que así lo evidencie, un examen auxiliar que así lo evidencie. Pero ustedes con su anamnesis pueden sacar, o sea, el dolor, la rigidez, el tejido articular.
y que es localizado. Y eso también les va a permitir a ustedes hacer la diferencia con artritis reumatoide, que es sistémico, hay rigidez matutina, no hay crujido, se puede ver, pero escasamente crujidos articulares, en la OVA es más evidente, ¿ok? Por mencionar algunos. Y entonces ahí tenemos criterios clínicos, criterios radiológicos y, digamos, ya cuando ustedes estén en clínicas, ese cuadrito les va a servir muchísimo, porque ese cuadrito no está construido en algún libro, eso lo hemos construido para ustedes, para hacernos entender. Siguiente. Y si tenemos que hablar de la conclusión. Ya terminamos con esto. Fisuras, grietas, líos sinovial, digamos, con quiste subcondral. No sé qué ha pasado, pero estaba ordenado. La pantalla, ya. Entonces, hay hipervascularidad de la membrana sinovial, ¿no? Con proliferación del cartílago adyacente, la erosión, osteofitos, ebullición, engrosamiento sinoval y capsular, la erosión es progresiva y hay colapso óseo. O sea, acá en esta conclusión les he traído la fisiopatología como para. Siguiente. Okay. Entonces, hay aumento del contenido de agua, una suerte de edema y ablandamiento del cartílago articular. Sí. 2. Agotamiento de los proteoglicanos, claro, todos van contra la regla, toditos. Daño de condrocitos y sinovitas por enzima proteolítica y alteración de colágeno. Martín no se va a olvidar jamás de las metaloproteínas. A propósito de... Por si acaso mi yerno se llama Martín, mi sobrino favorito se llama Martín, que no te preocupes, Martín. Desfibrilación en superficies que soportan peso. Pérdida de altura del cartílago y hueso expuesto. Disminuido del espacio, o sea, disminución del espacio articular, ¿ok? Y bueno, los inventos de retracción. Retracción, después, ¿cierto? Entonces también el hueso tiene siguiente. La osteoartrosis no es simplemente un desgaste, no es que esté chocando hueso con hueso, eso no es cierto, ¿ya? O una degeneración de la articulación, es un trastorno complejo, donde ustedes han visto, donde interviene no solamente desde el proceso inflamatorio del sistema inmune innato, la liberación de moléculas como las metaloproteinasas, la activación de señales muy importantes como la llanosquinasa, por ejemplo, ¿no? Y obviamente cambios moleculares, anatómicos, fisiológicos que conducen a la enfermedad. Se deben considerar los factores de riesgos no modificables y abordar los factores de riesgos modificables para reducir la carga de enfermedad. Eso, finalmente, es lo que es osteoartrosis. Muchas gracias.